Buenas noches, yo soy Carlos Rodríguez. Esto es La Grada, una grada muy especial hoy, porque a diferencia de otros días en los cuales tenemos una tertulia, hoy tenemos una entrevista con una persona terriblemente ocupada estos días, sobre todo a partir de la tarde-noche de ayer, y es el presidente del Real Oviedo, el señor Toni Fidalgo. Toni, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Esta noche, a diferencia de lo que le puede haber ocurrido todo el día y durante toda su vida, lo que llevamos profesional, la entrevista no la va a hacer un periodista porque yo tengo otros estudios, sino quien se la va a hacer es un socio del Real Oviedo, ¿no? Una persona que lleva muchos años ahí metidos. Vamos a recordar un poco, si te parece, cómo llega Toni Fidalgo al Oviedo exactamente hace un año, quién le va a buscar y cómo le logran convencer. Sí, bueno, es la segunda vez que llego al Oviedo, ¿no? Sí. Pero bueno, la otra fue de tan triste recuerdo que prefiero soslayarla, ¿no? La obviamos. Bueno, una llamada del alcalde, de Agustín Iglesias Caunedo, yo creo que era el 12 de julio. Había sido fallida la Junta de Accionistas y había una situación límite y me lo plantea como tal, como una situación límite, y bueno, pues acepto el reto de, ante la ausencia, es decir, nadie quería hacerse cargo del Real Oviedo. A mí me parecía que podía ayudar. Era un acto irracional, ¿no? Fui consciente de eso, ¿no? Porque corría dos riesgos, entrar en la posibilidad de responsabilidad patrimonial o tener que certificar la defunción del Real Oviedo. No era obviamente responsabilidad mía, sino de quienes lo llevaron a esa situación, pero al fin y al cabo quien estaba obligado por ley a solicitar la disolución debería de ser yo. En cualquier caso, no pensé en esa opción. Yo siempre confié en que esto lo podíamos sacar adelante y al final lo conseguimos sacar adelante. Son pasos posteriores, pero yo tenía una fe ciega en que si conseguíamos generar credibilidad, darle estabilidad al club y generar credibilidad en la afición, esta afición ya había demostrado en más ocasiones, especialmente en el 2003, que era una afición singular. Siempre se dice esto de todas, pero la única que tiene acreditado esto es la del Real Oviedo. Es decir, todas las aficiones son buenas, eso es evidente. Sobre todo si las cosas van bien, ¿no? Efectivamente, pero cuando las cosas van mal, quien lo tiene acreditado es la afición del Oviedo, eso no hay duda. Y justamente ese hecho, es decir, el que se generara esa credibilidad, provocó las inmensas colas que a su vez generaron o focalizaron el interés de los medios de comunicación nacionales, luego internacionales, luego la aparición de Sid Love y finalmente la llegada del Grupo Carso. Bueno, te reúnes fundamentalmente, o te rodeas, mejor dicho, de oviedistas, ¿y qué encuentras al llegar? Pues se configura un consejo absolutamente dispar, salvo dos personas que ya habían estado conmigo en la otra ocasión y que son de mi confianza absoluta. Una de ellas, además, lleva toda la vida vinculada al fútbol, igual que yo, es Sabino López, y Jorge Sánchez, que es una persona en el asunto económico, como quedó de manifiesto ahora, pues minuciosa, puntillosa y brillante en todo caso, ¿no? Digo, un consejo absolutamente dispar, pero, y se lo he dicho a ellos en los momentos difíciles, un consejo que en la disparidad encontró tal punto de homogeneidad que, y lo digo sin empacho y sin presunción, pero será difícil que vuelva a darse un consejo del nivel de empaste y hasta de brillantez del que he dispuesto, ¿no? Porque son personas de perfil absolutamente diferentes, solamente unidos en principio por el amor al Oviedo, por el sentimiento oviedista, pero cada uno experto en una cosa.
Y eso había que empastarlo, se consiguió, y esa yo creo que fue la razón fundamental de que todo fuera progresivamente a mejor, ¿no? Bueno, nos encontramos, lo primero que hay que hacer evidentemente es firmar un entrenador. Se firma Félix Arriugarte, que tenía un pasado azul. La cosa al final no funciona del todo bien, pero había que dar un primer paso, y primer paso que además ilusionó en los primeros meses, ¿verdad? Claro, nos encontramos en una situación caótica, es decir, sin papeles, sin facturas, sin dinero, sin nada. Cuando llegamos al club el 14 o el 15 de julio, aquello era pues una desolación absoluta, ¿no? Los empleados sin cobrar desde febrero, los jugadores con unos avales que vencían de manera inmediata y no teníamos dinero. Bueno, una situación absolutamente, ya digo, que caótica. Y nos tuvimos que establecer una prelación de intereses, de actuación. Lo primero era ponernos a... Y 11 jugadores, por cierto, solamente, ¿no? Lo primero era buscar efectivamente un entrenador que diera un perfil más o menos de cercanía con el Oviedo, e inmediatamente que el entrenador no podíamos tener director deportivo, había finalizado su contrato y de hecho no lo he vuelto a ver, el anterior director deportivo me refiero, y que digo, en el caso del entrenador, que se pusiera de manera inmediata a configurar una plantilla, en principio solamente para salir a competir. Eso era lo prioritario. No había posibilidad de pensar en ninguna aspiración más allá que la de salir a competir, porque lo básico no era lo deportivo, salvo salir a competir. Lo básico era salvar la sociedad. Digamos que lo deportivo era secundario en ese momento, ¿no? De manera que el entrenador configuró la plantilla, y nosotros pues nos dedicamos fundamentalmente a empezar a desentrañar los cajones del club y poquito a poco a hacer camino al andar con una situación que nos venía encima. Es decir, no había ni los contratos de los jugadores del año pasado. De hecho, todavía 2 no han aparecido, el de Candela y el de Dani Barrio. Lo que pasa es que como estaban en la federación y ellos tenían una copia, no ha habido problema, pero esos contratos nunca aparecieron en el club, no sabemos dónde están. Y los otros no estaban en el club, tampoco. No nos llegaron hasta mes y medio después. Bueno, en definitiva, esos fueron, digamos, los primeros pasos, y analizar en el aspecto económico la situación. Y bueno, pues estaban viniendo los acreedores a todas horas, teníamos embargos por todas partes, no podíamos tener cuentas abiertas en los bancos porque estaban embargadas las cuentas del Real Oviedo. Es decir, no sé, sería muy prolijo enumerar toda la problemática de aquel mes de julio y el de agosto, ¿no? Pero ya digo, fuimos haciendo camino al andar y poquito a poco se fue estabilizando el club, ¿no? Nos metemos, Toni, en el mes de noviembre arriba, entre los 4 primeros, y llega la ampliación de capital. ¿Cómo vives aquello? Porque evidentemente pasan los días y aquello está muy complicado, ves un final cercano. ¿Cómo viviste aquellos días? Bueno, en principio con cierta preocupación, pero yo tenía, digamos, una intuición, una certeza interior de que aquello iba a poder resolverse, ¿no? Y me di cuenta en cuanto, ya decía antes, empezaron las colas. De hecho la aparición del grupo Carso fue definitiva y habrá de ser agradecida eternamente, pero quien realmente alcanza los primeros 2 millones para salvar la causa de disolución y la de insolvencia, que ambas tenía el Oviedo, son los aficionados, que ya digo, consiguen con una acción, con 3 acciones, con 4 acciones, consiguen salvar esas 2 causas que acabo de exponer y por lo tanto normalizar la situación, ¿no?, de continuidad. Pero yo estoy seguro que hubo un momento en el que dudó, al menos, ¿eh? No... Sí, pero la duda era pequeña. Yo sí. Tenía ese convencimiento, lo digo de verdad.
tuve siempre nunca realmente, aunque yo soy una persona hasta cierto punto cartesiana, no pierdo la perspectiva de las cosas, ¿no? Si no es difícil gobernar cualquier cosa, ¿no? Pero aunque tenía en la cercanía esa posibilidad de desaparición, la verdad es que la tenía como en el desván, ¿no? En la parte de adelante o en la rebotica, en la parte de adelante había todo un planteamiento de optimismo. Esto saldrá bien, lo vamos a resolver, y la verdad es que fue así, ¿no? Llega un momento duro en la temporada en la cual hay que destituir a quien había formado el equipo. ¿Cómo se vive en aquellos momentos? La grada en ese momento empuja a tomar esa decisión. Sí, no se duda y se toma. Claro. ¿Cómo lo vives allí? Sí, ya había habido el equipo cuando pierde en Gijón. Perder en Gijón tiene un doble efecto. Un toque de alarma terrible, entiendo. Claro, y además por 4. Y además por 4. Sin perjuicio de que fuera una auténtica fortuna. No es normal que un jugador meta 4 goles, sí. En fin. Pero bueno, ocurrió en Gijón, ¿no? Y eso fue un golpe muy duro que acusó el equipo. El equipo empezó a venirse abajo, no se consiguió restablecer bien la situación, el equipo no estaba jugando bien, los jugadores tenían hasta cierto punto descontento de determinados comportamientos del entrenador en lo que respecta a entrenamientos, en lo que respecta a comunicación. Y si a eso añadimos, porque esto es como el circo romano, el fútbol, como sabes, es decir, si a eso añadimos que la grada casi unánimemente pedía la dimisión del entrenador, y eso, por un principio de responsabilidad, no se puede mantener en el tiempo, porque lo que hace es desarbolar por completo al equipo. Es decir, tenga razón o no la tenga el entrenador, pero cuando la grada de esa manera tan mayoritaria no quiere a alguien, ya sea al entrenador o al presidente, no se puede mantener esos pulsos, es un absurdo, ¿no? Y en este caso lo que afectaba era a la manera de jugar del equipo, es decir, así que tuve que tomar la decisión del cese, sí. Entiendo que es responsabilidad máxima de Félix Arriugarte los fichajes que se hacen en el mes de diciembre, en el mes de enero, que era un momento de apuntalar aquello para mirar con unas miras ya muy altas. El entrenador siempre es el responsable. El presidente puede limitarse, como ocurrió en mi caso, especialmente en el mes de agosto, puesto que al no tener director deportivo había muchos agentes de jugadores que me llamaban, pero yo les remitía. Yo no puedo entrar en el criterio de entrenador si prefiere un pivote defensivo o un pivote ofensivo, o un banda derecha o uno izquierda, pero le da igual que sea zurdo que no, obviamente no entro en eso. Yo lo que le planteé al entrenador fueron unos límites económicos. Es verdad que en el mes de enero me pide otros jugadores, en concreto 2 del Villarreal, no los voy a citar, pero yo creo que son conocidos de todos, pero me piden una cantidad desorbitada. Y les digo, pero esto no te lo paga nadie ni en segunda división. Y me dicen, sí, pero por ir al Oviedo, no se refería al Oviedo, se refería por ir a segunda B, yo cobro más, porque perdían nivel, perdían caché, ¿no?, al bajar de 2 categorías, ¿no? Así que, de lo que las posibilidades que había, se ficha realmente son 3 jugadores, porque digamos que la opción de Fransol era jugador cedido, sub-23, y además por una cantidad que prácticamente pagaba el Real Madrid. Es decir, no se puede considerar. Los fichajes son Orlando Quintana, Héctor Simón y Pepe. Orlando Quintana ha jugado desde que ha llegado. Héctor Simón, alternado, es un jugador de una enorme calidad, que quizás sea mejor jugador en segunda división que en segunda B.
es un criterio personal, ¿no? Y que tampoco debería exponerlo el presidente, pero bueno. No, lo agradecemos. Pero pero también tengo derecho a tener mi criterio futbolístico. Una parte de aficionado, evidentemente. Claro, a mí me parece un jugador extraordinario. De hecho, ha jugado muchos años en segunda división, incluso en primera, ¿no? Pero bueno, tenía también la competencia de Aitor, de Cerrajería, etcétera, etcétera, ¿no? Y el que quizá, pues hombre, menos posibilidades ha tenido de jugar ha sido Pepe, pero es que Pepe entraba en conflicto también con Diego Cervero. Y ha sido el bipichichi, por decirlo de alguna manera. Es decir, es incuestionable un jugador que mete 22 goles. O sea que... ¿Quién toma la decisión, presidente, de fichar a Carlos Granero? ¿O por qué Carlos Granero? Yo personalmente. ¿Y por qué Carlos Granero? ¿Qué conocimiento tenía usted de él? Bueno, llevo toda la vida en el fútbol, conozco a mucha gente, ¿no? Sí. Y a muchos entrenadores. Hay que buscar perfiles adecuados. Es decir, a mí fichar a un jugador, como ocurrió en el Oviedo en otra época, simplemente por imagen, no le encuentro sentido. Es un fracaso necesariamente, pero de principio, porque al final los entrenadores siempre se tienen que acabar yendo. Es muy difícil. Los hechos como el que ocurrió con Ferguson y con Miguel Muñoz o cosas así, esto ya no es posible en el fútbol de hoy día. Yo a Granero le seguí sencillamente porque a lo largo de los años empecé a conocer a una persona que iba ascendiendo equipos y finalmente a la Ponferradina, quiero decir, como último, y luego el playoff con el Alavés. Es decir, tenía el currículum y daba el perfil adecuado y perfecto para coger un equipo. En los últimos, yo creo que fueron 10 partidos, 10, 12, no estoy seguro, y afrontar con la experiencia que tiene de esas situaciones, pues una liguilla, un playoff, con todas las dificultades que ello conlleva. Es decir, no había otro posible, según mi criterio, que pudiera hacerlo mejor. Podía haber entrenadores tan buenos o mejores, pero que encajaran en las posibilidades de pago del Oviedo, en lo que necesitaba el Oviedo, etcétera. Bueno, puede haber más, pero uno de ellos tenía que elegir y elegía este, ¿no? Lo tiene usted muy claro en la hora. El Oviedo tiene un luto deportivo de domingo y de lunes, y de martes lo tiene usted muy claro que ese es el entrenador del Oviedo y lo firma, o entiendo que lo tenía usted muy claro, pasase lo que pasase en Eibar, ¿verdad? Yo tengo la obligación de llevar previsión de las cosas y siempre tengo que prever la posibilidad de, aún sin pensar en que pudiera ser cesado Sabri Ugarte, yo no puedo llegar el día del cese y pensar ni estar una semana sin entrenador. Y además el entrenador adecuado, según mi criterio y las necesidades y la tipología del club. Porque este es un club muy especial, para todo, para lo bueno y también para lo malo, ¿no? Pero esa es su singularidad y eso es lo bueno de este club, ¿no? De manera que yo tenía en cartera pues 3 o 4 entrenadores, digamos, con los que no hablé en ningún momento, obviamente porque estaba Sabri Ugarte, pero por eso en el momento en el que yo hablo exactamente con Carlos Granero, a las 11 o 11 y cuarto de la noche del día que le comunico el cese a Sabri Ugarte, un domingo después del partido con el Caudal de Mieres, creo que recordar. El partido se juega, termina a las... Yo creo que terminó a las 7, terminó a las 9, 9 y pico. Hablo con él y a las 11 llamo a Carlos Granero. Y yo creo que el lunes por la tarde estaba Carlos Granero aquí. Sí. Simplemente yo sabía que estaba dispuesto a entrenar y tomó la decisión de manera inmediata, diciéndome que sí, sin preguntarme cuánto iba a cobrar. Solo me pidió, gran descubrimiento por otra parte, no para mí que lo conocía, porque había estado en el Betis, en el Rayo Vallecano, en el Hércules,
de Carlos Granero, perdón, de Carmelo del Pozo. Me pidió venir y le dije, mira, no hay dinero, eso no va a ser posible. Me dice, Presi, por favor, lo necesito, si le tengo que pagar de lo mío, se lo pago. Y digo, bueno, haremos un esfuerzo. La verdad es que esto hay que decirlo públicamente y hay que agradecerlo. Carmelo del Pozo vino por una cantidad de dinero absolutamente inconcebible, y no solo eso, sino que además ha dado muestras de que, pudiendo haber sido al Málaga, que ha tenido una oferta con el Málaga, había comprometido su palabra de continuidad conmigo y ha seguido aquí. Vamos a cerrar la temporada 2012-2013. ¿Tiene algo usted, alguna pena, algún pesar, algo que usted considere que mejorable? Seguro que habrá. De la realidad, hayamos tenido que llegar a esta situación, porque todo funcionó perfectísimamente mientras el Oviedo no era apetecible. En el momento en el que el Oviedo se hace apetecible y se ilumina con la familia Slim, inevitablemente sabía que tenían que surgir las ambiciones. Y todos los que estaban a la sombra por el calor durante el mes de agosto del año 2012 empiezan a aparecer a partir de enero, a partir de diciembre ya, pero especialmente a partir de enero, y todo eso fue generando una inestabilidad en cierta medida que ha terminado como terminó ayer por desestabilizar definitivamente al Consejo, un Consejo que antes decía que es absolutamente perfecto en su imperfección, en su diversidad, en la manera de engarzar que ha tenido, y que, bueno, pues no podemos hacer otra cosa, no podíamos hacer otra cosa ante esta situación de agravio que se produjo, que despedirnos, y aún así, en un acto de responsabilidad, para no dejar al club sin la posibilidad de mantener su actividad, pues continuar hasta que se produzca el relevo con un nuevo consejo que pueda ser nombrado. Dos preguntas muy rápidas. Primera, ¿cuándo se enteran ustedes de que el Grupo Carso no va a delegar en ustedes las acciones? ¿Cuándo se llevan esa sorpresa, ese disgusto? Pues yo me entero... ¿O cuándo lo intuye? Yo me entero, en principio, la verdad es que me entero porque me pasa Pedro Zuazua un WhatsApp en el que me dice que ha escuchado en una emisora o no estoy seguro, o ha escuchado en una emisora o ha visto en el tuit de una locutora de una emisora que la representación de las acciones las iba a ostentar el concejal de deportes el ex concejal de deportes de Oviedo. Y a continuación, inmediatamente, recibo una llamada de México para darme a conocer este hecho. Evidentemente hay alguna razón por la cual se te comunique esa falta de confianza o esas nuevas ideas? No ¿O intuyes algo? No, todo estaba... Este es un problema que me cuesta valorar ahora, pero... Han pasado 24 horas y entiendo que lo ves un poquito más claro que ayer. No, ayer también lo veía claro. ¿Lo veías claro? A mí me parece que hay hechos contradictorios en el comportamiento del Grupo Carso. A mí me ha parecido que siempre he tenido por completo el respaldo. Tanto es así que Joe Abunrad viene específicamente de Suiza, cuando su idea era volar inmediatamente de vuelta a México, viene a ratificar al presidente aquí en Asturias y lo verbaliza, lo dice en rueda de prensa, ¿no? Lo que pasa es que luego quizá, y esto es lo que hemos sufrido a lo largo del tiempo, quizá la comunicación que le llega por otra vía al Grupo Carso desde Oviedo les genera confusión. Y el hecho está en lo que realmente pasó. No es
muy de recibo que un político, sea el signo que sea, primero quiera o se lo hayan propuesto, lo que sea, que no lo sé, entrar al Consejo del Oviedo. El Oviedo no se puede politizar, y que luego ese político, repito, sea del signo que sea, ese político ostente las acciones del grupo mayoritario del Real Oviedo. Otra cosa sería que esas acciones las ostentara el representante del ayuntamiento, porque es la representación de todo Oviedo, de todo el arco político. No sé si me explico. Es decir, ayer estaba Jaime Reinares. Jaime Reinares representaba el capital del ayuntamiento, es decir, el capital de todos los ovetenses. Muy bien, el Grupo Carso podía hacer eso con el ayuntamiento. O a un bufete de abogados, o a un mexicano, como vino la otra vez, que bueno, no es mexicano, es catalán, pero trabaja en México, Fábrega, que representó entonces, pero singularizarlo en una persona que pertenece a un partido político, yo creo que ni siquiera, y es evidente lo que ha pasado, ni siquiera era de recibo de cara al propio partido político. Ese concurso que se hace la semana pasada de 2 puestos del Consejo de Administración, en cuanto por parte del Grupo Carso, en cuanto a ver quién está dispuesto a acceder a eso, le tiene que suponer cierta simpatía a ti, entiendo, ¿no? Es decir, ¿el que se hace vía Twitter? Se hace una especie de concurso, una especie de... Sí, pero a instancias de una petición de... Sí, a ver quién, efectivamente, sí. Cuando evidentemente... A mí me sorprende porque, hombre, ese no es el canal lógico, ¿no? que deben de llevar estas cosas, ¿no? Ni más ni menos. Pero bueno, yo lo respeto. Es un criterio digamos, el máximo accionista y lo respeto. En todo caso, eso al final no cuajó y finalmente se optó por, que luego termina solo en uno, pero por 2 representantes, digamos, de la afición que me proponen. Y en última instancia ha quedado Chema Suárez, que bueno, estará un mes y medio, lo que tardemos en la convocatoria de la Junta, ¿no? La pregunta más difícil, se la hice en su día al vicepresidente, a Sabino. ¿Qué podemos esperar de los mexicanos? ¿Hay alguien que sepa realmente? Una pregunta complicada y que no sé si, presidente... No es complicada, no es complicada, perfecto. No. A mí me parece que el Grupo Carso, o al Grupo Carso, especialmente a Arturo Elías, habrá que tenerle un agradecimiento permanente. Es decir, que sin conocer aquí a nadie, sin haber estado nunca aquí, después de 4 días de conversación conmigo, y vía Twitter en principio con Marcos López, que de pronto ponga aquí 2 millones para un equipo que, hombre, sí que le sonaría porque el Oviedo estuvo muchos años en Primera División, pero que podía significarle lo mismo que para nosotros el Puebla. Quizá ni eso, porque el Puebla lo conocemos más en España por el hecho de que ha habido jugadores españoles, ¿no? Bueno, en definitiva, quiero decir que hay que agradecerle enormemente eso. Y la dedicación, especialmente de Arturo Elías y también de Joe Abunrad, que tiene con el Oviedo y que han tenido con el presidente. El problema que han podido tener, ya he dicho antes, es que no han diferenciado bien la parte desinteresada de la interesada. Y ahí es donde se ha generado el problema, ¿no? El problema que terminó ayer como terminó, ¿no? Pero ya digo, agradecimiento, además por mi parte eterno, ¿no? Y además en lo personal, ya se lo he dicho muchas veces, con ofrecimiento de amistad de por vida, ¿no? Otra cosa es que hay circunstancias que no pueden ser aceptadas, ¿no? Eso me lleva a 2 preguntas. ¿La marcha no tiene marcha atrás? ¿Entiendo? No. No tiene marcha atrás. No es posible, entre otras razones, porque
ayer ya advertí, primero, vamos a ver, nosotros tenemos, luego hay gente que acaba por decir que, bueno, siempre estoy diciendo que os vais y no os vais. Lo explico. Nosotros comprometimos, o yo me comprometí con una fecha de caducidad con el alcalde, que era llegar a la ampliación de capital. Se produce la ampliación de capital y una junta, la junta ordinaria de accionistas. En la junta ordinaria de accionistas no se presenta nadie. Luego, no podemos dejar al club en orfandad, como dije ayer, porque ese sí es un acto de responsabilidad. Y además se produce todo por unanimidad, ¿no? Bien, pues continuamos. Y ahora las cosas estaban en lo mismo. Es decir, como nos decía, no acabáis de ir, algunos, no acabáis de iros, convoqué una junta, en realidad con ese solo punto orden del día, porque el informe podía darlo o no darlo, era el informe económico de la situación del club. Era sustitución de los... Y tampoco había nadie. El propio representante ayer del Grupo Carso dijo que él venía a apoyarnos. Esto aparentemente es contradictorio. Joder, ¿cómo puede...? Y hay muchísima gente que en la dificultad por la lejanía de la comprensión de esto no lo entiende, ¿no? Dice, pero bueno, si el Grupo Carso a través de ese representante viene a apoyaros, ¿por qué os vais? Bueno, pues porque ya lo he venido más o menos explicando. Por lo menos en apariencia, la confianza no está depositada en el Consejo, sino en alguien que ha tenido interés en entrar al Consejo y que también, según se dice y se comenta, pues está en el ánimo y en la posibilidad de acabar en el Real Oviedo. No lo sé. Estas son las cosas que se dicen por Oviedo. Pero esta es la realidad, ¿no? ¿Qué movimientos espera Toni Fidalgo el próximo mes? ¿Qué presidente nos espera? No sabemos. Eso depende de la voluntad mayoritaria de los accionistas. Perfecto. Pero entiendo, perdóname un momento, Toni, entiendo que si el Grupo Carso tiene una parte de pastel, los accionistas pequeños tenemos otra parte, y quien decidía es el ayuntamiento, y el ayuntamiento ha dado un gesto hoy, entiendo que de señorío y también de respeto hacia el Consejo, con el cese del concejal. ¿No se siente usted apoyado por...? Sí, pero yo me siento apoyado por la gente, ¿no? Por la mayoría de la gente por la calle, lo noto, ¿no? Tenerlos a todos es imposible. No, eso, claro, eso. Tenemos edad para... Por supuesto, no, y ya me doy por satisfecho, es decir, que ya lo sé, pero, por ejemplo, ayer se me criticó por irme, ¿no? Ha habido mucha gente que intervino, pues criticándome por irme. Yo lo entiendo y forma parte de... Y agradezco ese cariño, pero hay situaciones que no son negociables, ¿no? Llega un momento en el que hay que mantener el criterio firme. Aquí la única solución, y por mi parte deseo, es que el Grupo Carso especialmente, porque es el que tiene las acciones agrupadas, encuentre personas, no voy a decir con conocimiento futbolístico, porque no las hay. No es que yo sea una excepción, es simplemente que he estado toda la vida en el fútbol y ahora estaba sin hacer nada. Pero gente que haya estado en el fútbol y que no esté haciendo nada y que pueda dedicarse a esto gratis et amore, no la hay. Por lo tanto, ya no digo personas que tengan conocimiento del mundo del fútbol, sino personas sensatas. Al fútbol le falta sensatez. Le falta sensatez a muchas cosas en general, pero a lo largo de mi vida en el fútbol, que he conocido a todos los presidentes desde el año 75 hasta ahora, a todos, y ha habido muy buenos presidentes y otros que han desarmado los clubes, absolutamente. ¿Por qué? Por necesidad de protagonismo, por insensatez, por osadía y por desconocimiento. Si la consecuencia de todo eso es la carencia de sentido común. Si hay sentido común, lo lógico es que las cosas vayan bien. Y no solo sentido común, sino además, hombre,
no gastar más de lo que os ingresa, porque entonces vuelve la situación a lo mismo. Por lo tanto, básicamente es un perfil de una persona que tenga sentido común, y lo del fútbol ya lo irá aprendiendo. Cómo son los tiempos, cómo se maneja esto. Hombre, es difícil, se tardará un año o dos. Me refiero a conocer las personas, las instituciones, en qué puerta hay que picar, que además te conozcan. Esto tiene su complejidad, ¿no? Seguro. O sea que, pero básicamente es eso. Bueno, nos quedan 4 o 5 preguntas porque el día se le ha hecho muy largo y agradecemos mucho su presencia. Decía el otro día que el Real Oviedo está en una situación envidiable, viendo y conociendo esos 20 concursos de acreedores que hay entre los equipos de primera y de segunda. ¿Cuál es esa sensación? Dinos, Toni, un poco... De satisfacción. No sé si comentaba antes que ayer alguno de los críticos, no deja de ser gracioso, alguno de los críticos me achacaba el hecho de que diera con mucho bombo la situación económica del Oviedo. No lo di con mucho bombo, me limité a leer la realidad es que es así. Yo no estaba haciendo exhibición, es que estaba informando a los accionistas de nuestra gestión, y nuestra gestión es esa. O sea, no podía decir que el Oviedo tiene deudas vencidas porque no las tiene. No podía decir que tenemos embargos porque no los tenemos. O ya no los tiene el Oviedo. Por lo tanto, puede parecer ostentoso, pero no, era la constatación de la realidad, ¿no? Por lo tanto, una satisfacción enorme de haber hecho un trabajo y de dejar al Oviedo ahora cuando nos vayamos en una situación, ayer lo dije, pues probablemente que pueda estar entre los 4 o 5 clubes españoles de todas las categorías en mejor situación económica y social, si no cambia. Cuando yo firmo el contrato de colaboración con el Real Oviedo para la ropa deportiva, recuerdo un comentario con usted, el cual le digo que siempre me parece que está usted muy contento cuando habla de fútbol y muy enfadado cuando habla de todo lo demás. Hemos salvado que cuando habla de fútbol está contento, cuando habla de economía está contento. Es una lástima que la felicidad no pueda ser completa, ¿verdad? Bueno, pero todo tiene un principio y un final. Pero es injusto, es un final un poco... Sí, pero bueno, no puede ser, tenemos muy poca memoria, entiendo, porque lo primero era lo primero y no puede ser que en 6 meses se nos olvide, ¿no? Sí, pero yo tampoco creo que se haya olvidado. Estos son unas circunstancias coyunturales que se han dado, y ya lo he dicho, porque esas interferencias y transversalidades que se han producido a partir de la iluminación y de la aparición en escena del grupo Carso, lo que han hecho ha sido generar esas ambiciones. Y esto ha ido en detrimento del propio Real Oviedo. Yo estoy prácticamente seguro que si no hubiera aparecido el grupo Carso, cosa que sería lamentable, es decir, porque si no aparece, la situación, aún habiendo sido resuelta, sería complejísima, y ya acabo de decir que hay que agradecerlo eternamente. Si no llegan a aparecer, ¿teníamos dinero simplemente para terminar este año? Sí, para terminar. Sí, la temporada. Estaríamos a 0 prácticamente. Exacto. Y bueno, lo que pasa es que no hubiéramos podido dejar la deuda corto a 0. Pero bueno, se podía haber terminado la temporada y bueno, iniciar otra temporada con algún que otro sobresalto y un presupuesto mucho más estrecho, que por cierto, ese es otro problema que tiene el Oviedo este año, ¿no? Pero digo que no se hubiera producido esos intereses ya más o menos desbocados por el Oviedo, como no se produjeron en los primeros meses. Pero yo también los encuentro comprensibles y legítimos. A mí me parece bien. La cuestión está en que cuando deben de aparecer cuando hay posibilidades, es decir, en una junta de accionistas, no generar confusión a lo largo del tiempo, que esto lo que ha hecho en definitiva es llevar a abocar la situación a lo que ha pasado. Yo lo que trato de decir, Toni, es que en el mes de julio siempre se habla de fútbol y es complicado que en el mes de julio en el Real Oviedo, año tras año,
se hable poco de fútbol. Se habla de fichajes, se habla... Y eso yo creo que eso no es bueno, sí. Eso es un maltrato deportivo que lleva vigente 10 años y que entiendo que tendrá solución alguna vez, ¿no? La hubiera tenido si no hubiera pasado lo de ayer, porque estaba todo dentro de lo que cabe normalizado. Toni, muy rápido, la cantera entiendo que se ha mejorado muchísimo, entiendo que hay campos nuevos, entiendo que no tenemos, entre comillas, tantas fugas a otros equipos como eso se ha logrado parar, y eso es también... Sí, de todas maneras, hasta cierto punto hay cosas inevitables, ¿no? Por ejemplo, se nos va a ir un chico a La Coruña y otro, bueno, ese es porque va a estudiar y es inevitable, va la familia, y otro chico al Villarreal, pero bueno, también hay otros chicos que empiezan a venir a Oviedo. Antes era muy difícil que quisieran venir, todo normalmente se iba hacia Gijón. Llegué a un acuerdo con el presidente Begarango de respetarnos las canteras. No sé lo que pasará en lo sucesivo, no estará Begarango, ya no estaré yo, no lo sé, pero bueno, en cualquier caso llegamos a ese convenio tácito. Y ayer una persona pues, me cuestionaba que no salen jugadores del Requesón. Bueno, nosotros llevamos un año, sí, no se puede. No se hace la noche al día. Claro, esto lleva un tiempo. Aún así, la temporada, la pretemporada la van a hacer, no sé si 4 jugadores de... 4 están anunciados, ¿no? Esto es. Es decir, jugadores que hay que ir viéndolos, los irá viendo el entrenador, y hay 2 o 3, uno es muy joven, pero 2 o 3 que, bueno, tienen ya una cierta entidad, ¿no? Ha sido un pequeño disgusto ver al capitán que se baja del barco. No lo esperábamos, no nos gusta. No. Ya. Pero... Yo lo lamento porque ha sido ese capitán equilibrado que se necesita, un chico muy serio y muy sensato. Por una parte lo entiendo porque quería jugar en segunda división, pero por otra, pues lo lamento muchísimo porque me hubiera gustado que continuara con nosotros, pero lo que no puede ser, no puede ser. No puede ser. Para terminar, ¿qué podemos esperar el ovedismo para el año que viene a nivel de plantilla, a nivel de equipo? Ahí tenemos un problema serio porque nosotros, y por derivación quienes vengan, pero en principio nosotros los que estamos en ello necesitamos imperiosamente la autorización y la responsabilidad del Grupo Carso en definitiva, que el Grupo Carso permita al Real Oviedo una desviación presupuestaria para el año que viene, porque si no será imposible hacer una plantilla de una cierta garantía. No voy a decir de garantía porque en el fútbol no siempre con dinero se consigue el objetivo, está claro. Pero sí es verdad que ayuda. Ayuda. Por lo tanto, pretendemos hacer una plantilla para, si es posible, que tiene que ser lo quedar primeros, porque es la mejor garantía de ascenso, quedar primeros. Pero para eso necesitamos ese respaldo, porque yo no quiero irme y que el club vuelva a endeudarse, porque volverá el club a tener problemas. De manera que, y si no hay ese permiso, tengo que frenar el nivel de los fichajes, porque el Oviedo no tiene dinero para presupuestar y dedicar a fichajes, pues no tiene mucho más allá que el que puede tener algún club de segunda B de Asturias. O sea, ya no hablo del Tenerife el año pasado, que tenía más presupuesto incluso que el Real Oviedo, el propio Salamanca, que luego, bueno, ha desaparecido, o bueno, en fin, ha ido a tercera división o tal. Es decir, el Oviedo tiene muy poca capacidad económica, es decir, la estructura de gasto del Oviedo es muy superior a los ingresos. Por lo tanto, si se hace un presupuesto de ingresos y gastos a empate, por decirlo así, la cantidad que se puede disponer para fichajes es pequeña. Eso puede servir para cualquier otro equipo de segunda B de Asturias, pero no para las exigencias que tiene el Real Oviedo. Pero entendemos que, presidente, que
El grupo que nos espera tampoco va a tener mucho dinero, no lo tiene nadie, pero todavía No, el grupo... Pero este año hay que empezar a tener cuidado con el Racing de Ferrol, que viene ahí con mucha fuerza y es un club que siempre está en los puestos de arriba y asciende y vuelve a bajar. Nuevamente con Leganés y alguno de Madrid, más que pueda surgir, y la sorpresa de siempre, no sé quién puede ser, ¿no? Es decir, volveremos a tener, pero lo veo tenía que estar diferenciado ya desde el principio en una manifestación. Yo no digo que vaya todo el año el primero, pero bueno, en una que se vea que hay un equipo un equipo solvente, ¿no? Y en este sentido yo le di instrucciones a Granero y a Carmelo, ¿no? Entiendo que son ustedes los que van a hacer la planificación. Son ellos. Pero entiendo que este consejo va a hacer la planificación de la plantilla. Sí, claro. Entiendo que... Claro, porque yo creo que nos queda todavía un poco más de un mes. Por lo tanto, nos metemos en todo el mes de julio y en agosto ya empieza la competición. Pero tenemos esa responsabilidad, en efecto. Y en los fichajes están ellos. Yo no me entero de los fichajes justo hasta que, en el momento en el que el jugador dice que sí, Carmelo me llama y me habla de la reivindicación, de la petición económica al jugador. ¿Nos piden más que otra gente, presidente? ¿Perdón? ¿Que nos piden más que a otra gente? Claro. Sí, claro, ¿no? Claro, lo Oviedo. ¿Son conocedores de que hay, sí, hay un poquito en caja? Claro, es que el Oviedo lo ven como el Real Madrid de la categoría, ¿no? Por decirlo, si quieres. Sí. En fin, pero por hacer un grafismo, ¿no? Sí. Y la aparición del grupo Carso también genera... No ayuda mucho, ¿no? No, la verdad es que no ayuda mucho. Para eso no creo, sí. Porque se cree que esto es la locura de dinero, que nadamos en dinero, ¿no? Y claro, no es así. Y bueno, luego acaban por venir, pero por el hecho de que realmente eso también ayuda. De la misma manera que el otro no ayuda lo de venir a Oviedo. Y los jugadores saben que hay 15.000 personas, 20.000 personas, y que se juega en ese campo. Por lo tanto, eso ayuda, ¿no? Pero, bueno, estamos, ya digo, en esa situación y con, digamos, el criterio firme de no endeudar al club. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Para concluir, formúlenos un deseo, una petición. ¿Qué le gustaría? Pues lo que me gustaría sería, el año que viene, ir a los partidos de liguilla un poco más liberado de presión que fui a los de este año, pero además con el deseo de que acabe bien. Es decir, que no, me he equivocado, no debería decir los partidos de liguilla, al partido de liguilla, porque tenemos que quedar primero si solo se jugara un partido en el Tartiere y otro en el campo contrario. Entiendo que la gente que venga solo encontrará colaboración en Toni Fidalgo. Claro. Por supuesto, ¿no? Pero sin ningún género de dudas, ¿no? Muy bien. Pues ha sido un placer, ha sido usted muy amable y le vemos por su estado que se ha hecho duro el día. Muchas gracias. Bueno, pues buenas noches a todo el mundo y esta ha sido la entrevista con el presidente del Real Oviedo.